Hubo una época en la que grabar una canción era un proceso simple. Los músicos entraban al estudio, se colocaban frente a unos pocos micrófonos, tocaban la canción de principio a fin y si no había errores, la grabación estaba terminada. El estudio era poco más que una cámara fotográfica, registraba lo que ocurría. Pero a mediados de los años 60, un puñado de artistas decidió que eso ya no era suficiente, y si el estudio podía ser un instrumento, y si una canción no tenía por qué seguir la estructura tradicional de verso, estribillo y solo, y si el rock podía incorporar música clásica, jazz, sonidos orientales o técnicas propias del cine, lo que ocurrió entonces fue una auténtica revolución. En apenas 5 años, la música popular cambió más que en las 3 décadas anteriores. Los productores comenzaron a cortar y pegar cintas como si fueran directores de cine. Los ingenieros inventaron efectos que nadie había escuchado. Las guitarras dejaron de ser las únicas protagonistas y el estudio de grabación se convirtió en un laboratorio donde casi cualquier idea podía hacerse realidad. Las canciones que conoceremos hoy no solo fueron grandes éxitos, cada uno abrió una puerta que hasta entonces permanecía cerrada. Algunas dieron origen a nuevos géneros, otras cambiaron la forma de grabar discos, y varias siguen sonando sorprendentemente modernas más de medio siglo después. Este no es un ranking de las mejores canciones de los años 60, es la historia de las grabaciones que cambiaron para siempre el lenguaje de la música popular. Y todo comenzó con una banda británica que, un año antes de que los Beatles descubrieran el sitar, ya estaba mirando hacia la India. Escribe en los comentarios, a tu parecer, cuál es la canción más vanguardista de los años 60, en cuanto a sus técnicas de grabación y en su estructura en su totalidad. See My Friends, The Kings, 1965. En julio de 1965, mientras el mundo seguía asociando a The Kings con éxitos como You Really Got Me o All Day and All of the Night, Ray Davies estaba pensando en algo completamente distinto. La inspiración no nació en un estudio de grabación, nació en un viaje. Durante una gira por Australia, Davies pasó varios días en Bombay, la actual Mumbai. Una madrugada despertó con un sonido que nunca había escuchado de aquella manera, el canto repetitivo y sostenido de unos pescadores que coordinaban el trabajo de sus redes al amanecer. Aquella melodía no cambiaba de acordes, no parecía tener principio ni final, era un sonido continuo, casi hipnótico. Ese concepto provenía de la música clásica india y se conoce como drone o drone, una nota o grupo de notas que permanecen constantes mientras la melodía evoluciona por encima. Ray Davies quedó fascinado. Al regresar a Inglaterra quiso trasladar esa sensación al rock, pero surgió un problema evidente. The Kings no disponían de un sitar ni conocían músicos especializados en instrumentos orientales. La solución fue ingeniosa. Dave Davies afinó su guitarra de manera poco convencional y mantuvo un acorde abierto durante prácticamente toda la canción, mientras la otra guitarra desarrollaba la melodía principal. No imitaban literalmente un instrumento indio, imitaban su efecto emocional. Era una aproximación completamente nueva para el rock británico, y aquí reside uno de los aspectos más importantes de See My Friends, o Mira mis amigos. Muchos creen que los Beatles fueron los primeros en introducir la influencia india en el pop gracias a Norwegian Wood, publicada a finales de ese mismo año. Pero See My Friends apareció varios meses antes. George Harrison aún no había grabado con sitar, ni siquiera había comenzado su profunda fascinación por Ravi Shankar. Por eso, numerosos historiadores consideran esta canción el verdadero punto de partida del llamado raga rock, un subgénero que influiría profundamente en la psicodelia de la segunda mitad de los años 60. La grabación también rompía con otra norma. Hasta entonces, las canciones de rock dependían de cambios armónicos constantes. Aquí ocurre lo contrario, el interés nace del color del sonido, no de la progresión de acordes. Era una idea mucho más cercana a la música modal que al rock tradicional.
La producción estuvo a cargo de Shel Talmy, quien comprendió que aquella atmósfera debía mantenerse austera. No había grandes arreglos orquestales, ya que no hacían falta. Todo giraba alrededor de esa tensión creada por el drone constante. La instrumentación era aparentemente sencilla: 2 guitarras eléctricas, bajo, batería, voces con armonías cuidadosamente superpuestas. Pero el resultado sonaba completamente distinto a cualquier éxito británico de 1965. Comercialmente, See My Friends alcanzó el top 10 del Reino Unido, llegando al puesto número 10 en la lista oficial de sencillos. En Estados Unidos tuvo una recepción mucho más discreta, pero su influencia crecería con el paso de los años. Artistas como The Byrds, The Beatles, Traffic, Donovan, Pink Floyd e incluso The Moody Blues explorarían poco después ideas similares relacionadas con la música india, los drones y las armonías modales. Décadas más tarde, Ray Davies resumiría la importancia de aquella grabación con una frase reveladora: no intentábamos sonar exóticos, solo queríamos encontrar un sonido que aún no existiera en el rock. Y lo consiguieron, porque See My Friends fue mucho más que una canción. Llegó a ser la primera grieta en el muro que separaba la música occidental de otras culturas sonoras. Y una vez abierta esa puerta, ya nadie volvería a cerrarla. Mientras The Kings descubrían nuevas posibilidades inspirándose en Oriente, al otro lado del Atlántico, un músico californiano estaba obsesionado con otra idea. No quería cambiar la forma de escribir canciones, quería cambiar la manera de construirlas. Su nombre era Brian Wilson y estaba a punto de convertir el estudio de grabación en el instrumento más importante del siglo XX. A finales de 1965, Brian Wilson ya no quería salir de gira. Mientras el resto de los Beach Boys recorría Estados Unidos, él permanecía en Los Ángeles encerrado entre pianos, cintas magnéticas y mesas de mezcla. Muchos interpretaron aquella decisión como un signo de debilidad. En realidad, era el comienzo de una de las etapas más creativas de la historia del pop. Wilson estaba convencido de que el estudio podía ofrecer posibilidades imposibles de reproducir en directo. La grabación dejaba de ser un registro de una interpretación para convertirse en una obra de arte construida pieza por pieza. Esa filosofía alcanzaría su máxima expresión en Good Vibrations. Era una canción pop, pero nada convencional. La idea inicial surgió de una conversación con su madre sobre la teoría de que las personas transmitían vibraciones invisibles, capaces de influir en quienes las rodeaban. El concepto intrigó tanto a Brian que decidió convertirlo en una canción. Pero escribirla fue la parte más sencilla. Lo verdaderamente revolucionario sería grabarla. Entre febrero y septiembre de 1966, Wilson reservó sesiones en 4 estudios distintos de Los Ángeles, entre ellos Gold Star, Western Recorders y Columbia Studios. En total se estima que participaron más de 30 músicos de sesión, pertenecientes al célebre colectivo conocido como The Wrecking Crew. En lugar de registrar la canción completa, Wilson grabó pequeñas secciones independientes, una introducción, un verso, un puente, un coro y varios fragmentos instrumentales. Después, utilizando tijeras y cinta adhesiva, fue uniendo físicamente los diferentes trozos de cinta magnética hasta construir la versión definitiva. Hoy cualquier programa de edición permite hacerlo con un clic. En 1966 era un trabajo artesanal que requería una precisión extraordinaria. Por eso muchos historiadores consideran Good Vibrations el primer gran ejemplo de una grabación modular, una técnica que transformó para siempre la producción musical. Pero las innovaciones no terminaban ahí. Brian Wilson llenó la canción de colores sonoros que rara vez habían convivido en un sencillo de pop. Entre los instrumentos utilizados destacaban electrotheremin, cuyo sonido etéreo se convertiría en la firma de la canción, violonchelos tocando líneas rítmicas en lugar de acompañamientos clásicos, clavicémbalo, órgano Hammond, piano preparado, bajo Fender Precision, percusión latina,
armónicas y complejas armonías vocales de 5 voces. Cada sección parecía pertenecer a una canción distinta, pero Wilson lograba que todo fluyera de manera natural. La influencia de Pet Sounds ya era evidente, pero Good Vibrations iba incluso más lejos. El presupuesto final superó los $50,000, una cifra descomunal para un sencillo en aquella época y equivalente a varios cientos de miles de dólares actuales. La compañía Capitol Records llegó a pensar que Brian Wilson había perdido el juicio. Sin embargo, cuando el sencillo apareció en octubre de 1966, ocurrió exactamente lo contrario. La canción alcanzó el número 1 en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos y también el número 1 en la lista de sencillos del Reino Unido. Se convirtió en un éxito mundial y demostró que el público estaba dispuesto a aceptar propuestas mucho más ambiciosas de lo que la industria imaginaba. Su impacto fue inmediato. Paul McCartney reconocería años después que escuchar Good Vibrations convenció a los Beatles de que podían llevar aún más lejos las posibilidades del estudio durante las sesiones de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. George Martin la calificó como una auténtica obra maestra de producción, y productores como Alan Parsons, Trevor Horn, Jeff Lynne o Nigel Godrich la citarían posteriormente entre las grabaciones que redefinieron su manera de entender el estudio. Hasta entonces, una canción era algo que los músicos interpretaban. Tras Good Vibrations, una canción podía construirse como un rompecabezas sonoro, donde cada pieza era grabada, modificada y ensamblada hasta alcanzar la perfección. Brian Wilson no solo había compuesto un éxito, había reinventado el proceso creativo de la música popular. En marzo de 1966, The Byrds publicaron un sencillo que desconcertó tanto al público como a la industria musical. No sonaba como folk, no sonaba como rock y tampoco era jazz, era algo completamente nuevo. Su nombre era 8 Miles High. La canción nació después de una gira por Inglaterra a finales de 1965. Durante ese viaje, Roger McGuinn y David Crosby tuvieron la oportunidad de conocer a varios músicos británicos, entre ellos los propios Beatles. Pero hubo otro descubrimiento que marcaría profundamente a McGuinn: la música del saxofonista John Coltrane, especialmente su interpretación de India y las grabaciones de Ravi Shankar. Hasta ese momento, muy pocos guitarristas de rock habían intentado trasladar el lenguaje del jazz modal a una guitarra eléctrica. McGuinn decidió intentarlo utilizando su inconfundible Rickenbacker de 12 cuerdas, un instrumento que ya era parte del sonido característico de The Byrds. Sin embargo, en 8 Miles High, esa guitarra adquirió una función completamente distinta. Ya no se limitaba a acompañar la melodía, prácticamente improvisaba. Las frases largas, repetitivas y aparentemente libres recordaban mucho más al saxofón de Coltrane que a Chuck Berry o George Harrison. Aquello era revolucionario. Mientras el rock seguía basándose en escalas de blues relativamente sencillas, McGuinn exploraba modos, notas sostenidas y líneas melódicas abiertas que generaban una sensación constante de tensión y movimiento. David Crosby complementó esa idea con armonías vocales poco convencionales y una composición que evitaba deliberadamente las estructuras previsibles del pop. La letra también rompía con todos los esquemas. En apariencia describía la experiencia de volar a 8 millas de altura, una referencia aproximada a la altitud de los vuelos comerciales, pero el lenguaje ambiguo, casi onírico, hizo que muchas emisoras estadounidenses interpretaran la canción como una apología del consumo de drogas. El sencillo fue incluido en una lista negra de varias cadenas de radio. Paradójicamente, esa censura contribuyó a convertirla en una obra de culto. Con el paso de los años, Roger McGuinn insistió una y otra vez en que la canción hablaba principalmente del agotamiento, la desorientación y el choque cultural que experimentó la banda durante aquella gira internacional. Musicalmente, la innovación era aún mayor. La producción dirigida por Alan Stanton mantuvo una mezcla relativamente limpia para que la guitarra de 12 cuerdas dominara el paisaje sonoro. La instrumentación incluía la célebre Rickenbacker 360-12 de Roger McGuinn, procesada con una fuerte compresión que le otorgaba ese brillo metálico tan característico. Guitarra rítmica de David Crosby, reforzando la base armónica con acordes abiertos.
bajo Fender de Chris Hillman, con líneas mucho más melódicas de lo habitual en el folk rock. La batería de Michael Clark, cuyo patrón evitaba el clásico ritmo cuadrado del rock para aportar una sensación flotante y casi improvisada. Armonías vocales de 3 voces que, en lugar de buscar únicamente belleza, contribuían a crear una atmósfera etérea y psicodélica. Uno de los aspectos más innovadores era la ausencia de un solo de guitarra tradicional. En lugar de eso, McQueen desarrollaba una especie de improvisación continua que aparecía y desaparecía a lo largo de toda la canción, como si fuera un instrumento de jazz. Ese enfoque tendría una enorme influencia en músicos como Jerry García, Tom Petty, Peter Buck de R.E.M. e incluso en guitarristas de rock progresivo que comenzarían a explorar estructuras más abiertas pocos años después. En cuanto a su rendimiento comercial, 8 Miles High alcanzó el puesto número 14 del Billboard Hot 100 y el puesto 24 en la lista de sencillos del Reino Unido. Aunque esas posiciones parecían modestas comparadas con otros éxitos de la época, su impacto artístico fue inmensamente superior. Muchos historiadores consideran que 8 Miles High fue el verdadero nacimiento del rock psicodélico estadounidense. Hasta entonces existían canciones con elementos experimentales, pero aquí la psicodelia dejaba de ser un efecto decorativo para convertirse en el lenguaje completo de la composición. La influencia de John Coltrane demostraba que el jazz podía dialogar con el rock. Las referencias a la música india ampliaban todavía más ese horizonte, y la guitarra de McQueen abría un camino completamente nuevo para las siguientes generaciones. Bandas como Jefferson Airplane, Grateful Dead, Love, Quicksilver Messenger Service y años más tarde R.E.M. reconocerían la enorme deuda que tenían con esta grabación. Más de medio siglo después, 8 Miles High sigue sonando como una pieza adelantada a su tiempo, no buscando ser un éxito inmediato, sino explorando territorios donde el rock todavía no había llegado, y lo consiguió, porque si See My Friends había abierto la puerta a las influencias orientales y Good Vibrations había transformado el estudio en un instrumento creativo, 8 Miles High demostró que el rock podía dialogar con el jazz de vanguardia y la improvisación, ampliando definitivamente los límites de la música popular. Para 1966 la revolución ya parecía imparable, pero aún faltaba un paso decisivo. La música de la India dejaría de ser una influencia sutil para convertirse en el sonido dominante de un éxito mundial. Casi al mismo tiempo, los Beatles llevarían la experimentación tecnológica a un nivel jamás escuchado, y The Who demostrarían que una canción podía narrar una historia dividida en movimientos, anticipando la ópera rock. Y esa siguiente etapa comenzaría con una de las canciones más oscuras y revolucionarias que grabaron los Rolling Stones. Paint It Black, The Rolling Stones, 1966. Cuando Paint It Black o Píntalo de Negro apareció el 7 de mayo de 1966, muchos seguidores de los Rolling Stones quedaron desconcertados. Esperaban otro tema cargado de blues y rhythm and blues. En cambio, escucharon una introducción que parecía provenir del otro lado del mundo. El responsable de ese sonido era Brian Jones. Jones siempre había sido el miembro más inquieto del grupo cuando se trataba de experimentar con nuevos instrumentos. Mientras Keith Richards se concentraba en la guitarra rítmica y Mick Jagger en la composición junto a Richards, Brian pasaba horas investigando instrumentos poco habituales para el rock. En 1965, Londres comenzaba a vivir una auténtica fascinación por la cultura india. La influencia llegaba desde los clubes de jazz, la música clásica y los primeros contactos de músicos británicos con Ravi Shankar. Jones decidió llevar esa sonoridad al universo de los Stones. Aunque no era un virtuoso del sitar, logró crear una línea melódica y hipnótica que terminaría convirtiéndose en uno de los riffs más reconocibles de toda la historia del rock. Sin embargo, el sitar por sí solo no explica el carácter revolucionario de la canción. La verdadera innovación surgió de la combinación entre ese instrumento oriental y una base rítmica completamente occidental. Charlie Watts desarrolló uno de los patrones de batería más intensos de su carrera. Lejos del clásico shuffle del blues, interpretó un ritmo casi marcial que transmitía una sensación permanente de ansiedad.
Mientras tanto, Bill Wyman construía una línea de bajo sorprendentemente melódica, alejándose del simple acompañamiento. Keith Richards reforzaba la tensión con acordes secos y precisos que dejaban espacio para que el sitar dominara el paisaje sonoro. La producción estuvo a cargo de Andrew Loog Oldham, quien comprendió que el instrumento exótico no debía ocultarse dentro de la mezcla. Al contrario, lo colocó en primer plano. Era una decisión arriesgada. En 1966, ningún sencillo número 1 tenía un instrumento indio como protagonista absoluto. La grabación se realizó en RCA Studios de Hollywood, utilizando una grabadora de 4 pistas. Eso obligó al ingeniero Dave Hassinger a planificar cuidadosamente cada sobregrabación. No existía margen para decenas de pistas independientes. Cada decisión era prácticamente irreversible. La letra también rompía con las convenciones del pop. Mick Jagger hablaba de pérdida, muerte, vacío emocional y desesperación, nada que ver con las habituales canciones románticas que dominaban las listas. El resultado fue una atmósfera oscura y obsesiva que todavía hoy conserva toda su fuerza. Comercialmente fue un fenómeno. Llegó al número 1 del Billboard Hot 100 y también al número 1 en el Reino Unido, convirtiéndose en uno de los mayores éxitos internacionales de la banda. Pero su mayor legado fue demostrar que la música oriental podía integrarse de forma natural dentro del rock. Pocos meses después, decenas de artistas comenzarían a experimentar con sitares, escalas modales y drones. Entre ellos, por supuesto, los Beatles, y justamente serían ellos quienes llevarían esa experiencia muchísimo más lejos. Si Brian Jones había incorporado un nuevo instrumento al rock, los Beatles estaban a punto de reinventar por completo el concepto de grabación. Ya no bastaba con introducir sonidos diferentes. Ahora querían construir una realidad sonora imposible de interpretar sobre un escenario, y para lograrlo, contarían con 2 aliados fundamentales, George Martin y el joven ingeniero Geoff Emerick. Tomorrow Never Knows, The Beatles, 1966. Cuando comenzaron las sesiones de Revolver en abril de 1966, los Beatles ya habían tomado una decisión histórica. No volverían a realizar giras. Aquello les otorgaba una libertad desconocida. Por primera vez podían grabar música sin preocuparse por reproducirla en directo, y aprovecharon esa libertad como nadie antes. La última canción registrada para el álbum fue Tomorrow Never Knows, Mañana Nunca Se Sabe. John Lennon llegó al estudio con una idea aparentemente imposible. Quería que su voz sonara, según sus propias palabras, como un monje tibetano cantando desde la cima de una montaña. En 1966 no existía ningún efecto capaz de producir algo semejante, así que Geoff Emerick decidió improvisar. Conectó la voz de Lennon a un altavoz Leslie, un dispositivo diseñado originalmente para órganos Hammond. El sonido giratorio generaba un movimiento espacial, completamente nuevo para una voz principal. Era la primera vez que un efecto de ese tipo se utilizaba de forma tan evidente en un sencillo de rock. Pero aquello era solo el principio. Paul McCartney llevaba semanas experimentando en su casa con pequeñas cintas magnéticas. Grababa sonidos, los cortaba, los invertía, los aceleraba y luego los reproducía formando bucles infinitos. Llevó aquellas cintas a Abbey Road. George Martin reunió 5 magnetófonos diferentes. Cada uno reproducía un loop distinto al mismo tiempo. Varios técnicos sostenían lápices entre las máquinas para mantener la tensión adecuada de las cintas, mientras Geoff Emerick modificaba manualmente los niveles de volumen durante la mezcla. Aquello parecía más un laboratorio científico que una sesión de rock. Los loops incluían una guitarra invertida, voces aceleradas, sonidos similares a gaviotas, un sitar manipulado electrónicamente, una orquesta transformada mediante cambios de velocidad. Nada estaba sincronizado. Cada mezcla era irrepetible. La batería de Ringo Starr también marcó un antes y un después. Emerick acercó los micrófonos mucho más de lo habitual, comprimiendo fuertemente el sonido para construir un impacto nunca escuchado hasta entonces. Muchos productores consideran esa batería una de las mejores grabadas en toda la historia del rock.
George Harrison añadió una tambura, instrumento tradicional indio encargado de producir un drone permanente. Mientras tanto, Paul McCartney interpretó una línea de bajo extraordinariamente sencilla, pero profundamente hipnótica. Toda la canción permanecía prácticamente sobre un único acorde. En una época donde la mayoría de los éxitos cambiaban constantemente de armonía, aquello resultaba desconcertante. La inspiración provenía del libro tibetano de los muertos adaptado por Timothy Leary. That's me in my Tibetan Book of the Dead period. Era una invitación a expandir la conciencia utilizando la música como vehículo. Cuando Revolver apareció en agosto de 1966, el impacto fue inmediato. Aunque nunca se editó como sencillo, Tomorrow Never Knows fue reconocida por músicos, ingenieros y productores como una obra completamente adelantada a su tiempo. Décadas después, artistas como Pink Floyd, David Bowie, Radiohead, Oasis reconocerían su enorme influencia. Muchos historiadores consideran que aquí nació la producción moderna, porque después de esta grabación, el estudio dejó definitivamente de ser un lugar donde se registraban canciones, se convirtió en un instrumento creativo por derecho propio. Mientras los Beatles transformaban Abbey Road en un auténtico laboratorio sonoro, otra banda británica estaba experimentando con una idea completamente distinta. No pretendían revolucionar la tecnología, querían romper la estructura misma de una canción. Hasta entonces, el rock duraba 3 minutos. Tenían una introducción, un par de estrofas y un solo y terminaba. Pete Townshend imaginó algo radicalmente diferente, una historia dividida en varios movimientos, como una pequeña ópera, 3 años antes de Tommy. The Who, A Quick One While He's Away, 1966. En 1966, The Who todavía eran conocidos principalmente por su energía explosiva en directo. Destruían guitarras, destrozaban amplificadores y ofrecían algunos de los conciertos más salvajes de Inglaterra. Pero Pete Townshend quería demostrar que el grupo podía aspirar a mucho más. El problema era económico. El productor Keith Lambert necesitaba completar el segundo álbum de la banda y no disponía del presupuesto suficiente para comprar más composiciones externas. Townshend recibió una orden sencilla: escribir más canciones. En lugar de entregar varios temas breves, decidió hacer exactamente lo contrario. Compuso una única pieza de más de 9 minutos, dividida en 6 secciones completamente diferentes. Había nacido A Quick One While He's Away. Aunque todavía nadie utilizaba el término, aquella obra era en esencia una mini ópera rock. La historia seguía a una joven cuyo marido había partido durante un año. Convencida de que no regresaría, iniciaba una relación con otro hombre llamado Ivor, pero el esposo volvía inesperadamente, y tras varias confesiones y reproches, ambos terminaban reconciliándose. Todo estaba narrado mediante cambios constantes de ritmo, melodía y tono emocional. Cada sección poseía su propia personalidad musical. Lo más sorprendente era la forma en que Townshend conseguía unir todas esas partes en una composición coherente. Había momentos cercanos al music hall británico, otros recordaban al pop y algunos anticipaban claramente el rock progresivo. La grabación también fue inusual. Cada integrante asumía distintos papeles vocales, como si interpretaran personajes de una obra teatral. Roger Daltrey aportaba la fuerza principal. John Entwistle añadía un registro grave y teatral. Keith Moon respondía con intervenciones caóticas, y Townshend unía todo el relato con su característica voz nasal. Instrumentalmente, la canción seguía siendo sencilla. Guitarras Rickenbacker y Fender, bajo Fender Precision, batería Ludwig, armonías vocales múltiples. Sin embargo, la verdadera innovación estaba en la estructura. No existía una fórmula repetitiva, la canción evolucionaba constantemente. En muchos aspectos anticipaba no solo Tommy, sino también obras como Super's Ready de Genesis o 2112 de Rush. Cuando el grupo la interpretó en el Rock and Roll Circus del Rolling Stones en 1968, dejó al público completamente desconcertado. Incluso algunos miembros de los Beatles quedaron impresionados por la ambición de la composición. Pete Townshend había demostrado que el rock podía contar historias largas y complejas sin perder intensidad.
Aquella idea cambiaría el rumbo del género durante la siguiente década y abriría el camino para el nacimiento de la ópera rock y del rock progresivo. En apenas un año el rock había cambiado de manera irreversible. Sin embargo, la revolución aún no había alcanzado su punto más alto. Lo mejor estaba por venir, porque en 1967 aparecería una composición que muchos consideran la obra maestra absoluta de la música popular, una canción que unió orquesta, rock, música contemporánea y técnicas de estudio nunca antes utilizadas, y marcaría un antes y un después en la historia de la música. Parecía que la revolución había alcanzado su límite, pero todavía faltaban 4 obras maestras, 4 canciones que no solo ampliaron las posibilidades del rock, las redefinieron para siempre. Escribe en los comentarios, ya en esta última parte, cuál es la canción definitiva, más vanguardista del rock de los 60s a tu parecer. Si hubiera que elegir una sola canción que resumiera toda la revolución musical de los años 60, muchos productores, ingenieros y críticos escogerían A Day in the Life. No fue el sencillo más vendido, ni el más radiado, pero probablemente sí fue el más influyente. Todo comenzó con un periódico. Una mañana de enero de 1967, John Lennon hojeaba el Daily Mail cuando encontró una noticia sobre la muerte del joven heredero Tara Brown, amigo de los Beatles y miembro de la aristocracia irlandesa. El accidente automovilístico impresionó profundamente a Lennon. Tomó algunos fragmentos del artículo y comenzó a transformarlos en una canción. Mientras tanto, Paul McCartney tenía una composición completamente distinta e inspirada en los recuerdos cotidianos de su infancia: levantarse, vestirse, correr para tomar el autobús. George Martin propuso unir ambas ideas. Aquella decisión cambiaría la historia del pop. Por primera vez, 2 canciones aparentemente inconexas formarían una única obra. Pero el verdadero desafío era cómo conectar ambas partes. Paul recordó una sugerencia de vanguardia: pedir a una orquesta que comenzara en la nota más grave de su instrumento y ascendiera libremente hasta la más aguda. George Martin desarrolló la idea. Convocó a 40 músicos de la Orquesta Filarmónica de Londres para una sesión sin precedentes en Abbey Road. Los intérpretes recibieron una instrucción insólita: no debían seguir una melodía. Cada uno debía avanzar desde la nota más grave hasta la más alta durante exactamente 24 compases, acelerando de manera progresiva. El resultado fue un gigantesco crescendo de caos perfectamente controlado. Nunca antes una orquesta clásica había sido utilizada de esa manera dentro de una canción de rock. Para hacer que aquellos 40 músicos sonaran como una orquesta gigantesca, Geoff Emerick y George Martin utilizaron una solución brillante. Grabaron el mismo pasaje 4 veces y superpusieron las cintas. De ese modo, el efecto equivalía aproximadamente a una orquesta de 160 músicos. Otra innovación apareció al final. Después del acorde definitivo de piano, interpretado simultáneamente por John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr y Mal Evans sobre 3 pianos distintos, Geoff Emerick aumentó lentamente el volumen durante más de 40 segundos. El objetivo era que el acorde permaneciera suspendido casi eternamente. Todavía hoy es uno de los finales más famosos de toda la historia del rock. La instrumentación también fue extraordinaria. Además de las guitarras Epiphone Casino de Lennon y Harrison, el bajo Rickenbacker de McCartney y la batería Ludwig de Ringo, aparecían piano, armonium, maracas, orquesta sinfónica completa y múltiples sobregrabaciones vocales. Ringo Starr merece una mención especial. Su batería nunca intenta dominar la canción. Acompaña cada emoción del relato. Muchos bateristas consideran esta interpretación una de las mejores de toda su carrera. La producción volvió a romper todas las reglas. Se utilizaron reducciones de cinta, múltiples rebotes entre grabadoras de 4 pistas, variaciones manuales de volumen, ADT, Automatic Double Tracking, reverberación de cámara y una mezcla estéreo extremadamente compleja para la época. Cuando Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band apareció el 1 de junio de 1967, la crítica quedó completamente desconcertada. La BBC incluso prohibió la canción, interpretando erróneamente que la frase "I love to turn you on", me encantaría encenderte, hacía referencia al consumo de drogas. Lejos de perjudicar el álbum,
aquella polémica aumentó todavía más su notoriedad. El disco alcanzó el número 1 en el Reino Unido durante 27 semanas y el número 1 en el Billboard 200 durante 15 semanas. Décadas más tarde sería considerado uno de los álbumes más importantes de todos los tiempos. Paul McCartney afirmó en una ocasión: "Era nuestra pequeña sinfonía", y probablemente no exageraba. A Day in the Life consiguió unir música clásica, rock, pop, experimentación electrónica y narrativa cinematográfica como nunca antes se había hecho. Mientras los Beatles ampliaban las posibilidades del estudio, en Los Ángeles otra banda estaba demostrando que el rock podía convertirse en literatura. No necesitaba orquestas, ni cientos de sobregrabaciones, solo una voz hipnótica, una guitarra y una historia capaz de incomodar incluso décadas después. Cuando The Doors comenzaron a tocar The End en los clubes de Sunset Strip, la canción apenas duraba unos minutos, pero cada noche crecía un poco más. Jim Morrison improvisaba versos, Robbie Krieger respondía con largos pasajes de guitarra, Ray Manzarek añadía improvisaciones sobre su voz continental, y John Densmore llevaba el ritmo hacia territorios inspirados en el jazz. Con el tiempo, aquella composición terminó convirtiéndose en una experiencia de casi 12 minutos. El productor Paul Rothchild comprendió inmediatamente que no debía intentar acortarla. La grabación se realizó prácticamente en directo en los Sunset Sound Recorders. La intención era conservar la tensión casi teatral que la banda conseguía sobre el escenario. La estructura era completamente distinta a cualquier sencillo de la época. No existían estribillos convencionales. La música avanzaba lentamente como una película. La influencia del teatro, de Nietzsche, de Freud y de la poesía simbolista europea resultaba evidente. En el centro de la canción aparecía el famoso pasaje inspirado en el mito de Edipo. Aquellas palabras provocaron controversia inmediata. Varias emisoras se negaron a reproducir la canción, pero precisamente ese riesgo artístico terminó convirtiéndola en una obra legendaria. Instrumentalmente también era innovadora. En lugar de depender de una guitarra líder permanente, el órgano Vox Continental de Ray Manzarek sostenía toda la armonía. Robbie Krieger utilizó escalas inspiradas en la música flamenca y en la tradición oriental. John Densmore incorporó patrones derivados del jazz. La batería respiraba junto a la narración. No marcaba simplemente el tiempo, contaba la historia. El álbum The Doors alcanzó el puesto número 2 del Billboard 200, permaneciendo durante meses en las listas y convirtiéndose en uno de los debuts más exitosos de la historia del rock. Años más tarde, Francis Ford Coppola utilizaría The End para abrir Apocalypse Now, la película. Aquella combinación entre la canción y las imágenes de la guerra de Vietnam convirtió definitivamente la obra en un símbolo de toda una generación. Muchos consideran que aquí nació el concepto del rock como experiencia cinematográfica. Una canción podía ser mucho más que música, podía convertirse en una película para los oídos. Mientras Jim Morrison transformaba el rock en poesía, en Inglaterra otra banda estaba intentando algo igualmente ambicioso. Pero en lugar de mirar hacia el teatro, miró hacia la música clásica, un error que cambió todo. Cuando Justin Hayward escribió Nights in White Satin, tenía apenas 19 años. La inspiración surgió poco después de recibir unas sábanas blancas de satén como regalo. Aquella imagen dio origen a una letra profundamente melancólica sobre el amor, el tiempo y las oportunidades perdidas. Pero la verdadera revolución no estaba únicamente en la composición, estaba en el sonido. El productor Tony Clark, junto al ingeniero Derek Barnals, trabajaba con la idea de unir definitivamente el rock con la música sinfónica. En lugar de contratar a una gran orquesta, recurrieron al mellotron, un instrumento que reproducía grabaciones reales de violines, violas, violonchelos y coros mediante cintas magnéticas. Mike Pinder era uno de los pocos músicos del mundo capaces de dominar aquel instrumento. Había trabajado incluso en la empresa Mellotronics. Gracias a él, la banda consiguió un sonido orquestal sin precedentes. La canción fue incluida en el álbum Days of Future Past, considerado por muchos el verdadero nacimiento del rock sinfónico.
Aunque el disco incorporaba una orquesta dirigida por Peter Knight, el Mellotron era el elemento que unía ambos mundos. La producción utilizó abundante reverberación, panoramización estéreo muy cuidada y una mezcla que otorgaba enorme profundidad espacial. La instrumentación incluía Mellotron Mark II, guitarra Gibson ES-335, bajo Fender Precision, flauta, orquesta sinfónica, batería Ludwig. Inicialmente, el sencillo tuvo un éxito moderado en 1967, pero ocurrió algo extraordinario. En 1972 fue relanzado. Esta vez alcanzó el puesto número 2 del Billboard Hot 100 y el número 9 en el Reino Unido, convirtiéndose en uno de los mayores éxitos de la década. Su influencia fue inmensa. Sin Nice and Wild Satin, sería muy difícil imaginar posteriormente a King Crimson, Chess, Genesis, Camel o Electric Light Orchestra. La idea de fusionar definitivamente rock y música clásica había dejado de ser un experimento, ahora era un nuevo género. A finales de los 60 parecía que ya todo había sido inventado, pero aún quedaba un último paso, no hacia Oriente, ni hacia la psicodelia, sino hacia el espacio. El 20 de julio de 1969, millones de personas observaban fascinadas cómo el Apolo 11 llegaba a la Luna. Pocas semanas antes, un joven David Bowie había publicado una canción inspirada en esa carrera espacial. Pero Space Oddity no hablaba realmente de astronautas. Hablaba de la soledad, del aislamiento y de la desconexión del ser humano moderno. El personaje del Mayor Tom se convertía en uno de los grandes símbolos de toda la carrera de Bowie. La producción dirigida por Gus Dudgeon mezcló folk, música clásica, psicodelia y experimentación electrónica. La instrumentación era sorprendentemente variada. Guitarra de 12 cuerdas, xilofón, un pequeño sintetizador portátil que se convirtió en la firma sonora de la canción, Mellotron, Moog, violonchelos, flautas, bajo Fender, percusión orquestal. La estructura también rompía los esquemas tradicionales. Cada sección representaba un momento distinto de la misión espacial. La música acompañaba exactamente la evolución del relato. Si quieres saber más sobre este tema, tengo un video en especial sobre este. Puedes ir a verlo luego. La BBC utilizó la canción durante su cobertura del alunizaje, aunque inicialmente mostró ciertas dudas por el tono melancólico de la historia. El sencillo alcanzó el puesto número 5 en el Reino Unido en 1969. Tras su relanzamiento en 1975, llegó finalmente al número 1. Con esta obra, Bowie tomó todas las innovaciones desarrolladas durante los años 60 y abrió definitivamente la puerta del art rock de los años 70. Sin Space Oddity, probablemente no existirían discos como The Dark Side of the Moon, The Lamb Lies on Broadway, OK Computer o buena parte del rock conceptual posterior. Entre 1965 y 1969 ocurrieron más cambios en la música popular que en las 3 décadas anteriores. Como hemos visto, en apenas unos años, el estudio de grabación dejó de ser una simple sala con micrófonos para convertirse en un auténtico laboratorio creativo. Los músicos comenzaron a incorporar influencias de la India, del jazz, de la música clásica, del teatro, de la literatura y de la electrónica. Las canciones dejaron de ser productos desechables para transformarse en verdaderas obras de arte, y cada una de las piezas que hemos recorrido hoy abrió un camino completamente nuevo. See My Friends llevó el rock hacia Oriente. Good Vibrations convirtió el estudio en un instrumento. A Miles High fusionó el folk con el jazz modal y dio forma a la psicodelia estadounidense. Paint It Black popularizó el sitar en el rock. Tomorrow Never Knows inventó buena parte de la producción moderna. A Quick One While He's Away anticipó la ópera rock. A Day in the Life elevó el pop al nivel de una sinfonía contemporánea. The End demostró que una canción podía ser teatro, poesía y cine al mismo tiempo. Nice and White Satin abrió el camino al rock sinfónico. Y Space Oddity señaló el futuro del art rock. Más de medio siglo después, estas canciones siguen estudiándose en escuelas de música, universidades y estudios de grabación de todo el mundo, no solo porque fueron grandes composiciones, sino porque cambiaron las reglas del juego. Ahí está la verdadera definición de una obra vanguardista, no la que suena diferente en su época, sino la que obliga a todos los demás a replantearse cómo hacer música a partir de ese momento.
¿Y tú, qué piensas sobre todos estos temas expuestos? ¿Son verdaderas joyas que revolucionaron todo el rock? Escríbelo en los comentarios y tu canción favorita.